Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. El Señor está indicando que Él tiene un mensaje para todos nosotros en las iglesias a través de los siglos. Luego volveremos a estudiar capítulos 2 y 3 en más detalle. A lo mejor a veces una iglesia, a veces un par de iglesias juntos para ver el progreso y proceso de hablar al Señor. El Señor viene primero presentándose a sí mismo a cada iglesia. Y es lo que debemos buscar primero en cada iglesia, el Señor. La obra del Señor, la mano del Señor, la presencia del Señor. Pero con algunas iglesias, Él se presenta amablemente, como el que, en el caso de Esmirna, estuvo muerto, ya vive. En otras palabras, ustedes van a sufrir, pero yo sé lo que es sufrir. Yo he muerto en la cruz y he reavivado y he resucitado. Y así que yo puedo ayudarles a ustedes, aunque mueren por mí, puedo darles nueva vida y habrá una resurrección. Pero hay otras iglesias donde dice, yo vengo con la espada de mi boca para hablarles duro a ustedes y a lo mejor no van a ser ni una iglesia pronto porque ustedes han sido desobedientes. Así que depende cómo andamos nosotros, cómo parece el Señor. Muchas veces he dicho que es como niños y su padre, que algunos niños obedientes miran a su padre como cariñoso, mientras que hijos desobedientes dicen, ay, mi padre es muy severo, muy cruel. Mis hijos siempre están hablando de la escuela y como algunos niños le miran como maestros buenos y medio cariñosos, ¿verdad? Pero los otros que no quieren hacer sus deberes, dice, esos maestros son tan severos y tan estrictos, ¿verdad? No sé cómo puede ser tan severo ese maestro. Bueno, depende no de la papá o del maestro, no del Señor en este caso, sino de nosotros. El Señor nos muestra una cara cariñosa, misericordiosa para los que son arrepentidos y le quieren seguir, y una cara severa y dura con los que no quieren seguirle como Dios quiere. Pero aquí tenemos entonces 7 iglesias. Tiene cada iglesia bendiciones del Señor y tiene cada iglesia, la mayoría, 2 iglesias, Filadelfia y Esmirna, no dice nada de problemas que tienen, fallos que tienen. Todos los otros dice, usted tiene algo bueno, pero voy a hablarles duro de sus fallos. Así que el Señor no esconde nada. Pero el hecho es que el Señor está indicando aquí que cada iglesia realmente tiene una migaja de todas las 7 iglesias entre nosotros. Y tenemos que tener cuidado de quitar de nosotros las cosas malas y entonces agarrarnos de las cosas bíblicas, espirituales, buenas para la gloria del Señor. Se puede ver que varias iglesias tienen aspectos de estas 7. Algunas iglesias, uno dice aquí que tiene nombre que vive, pero está muerto en los ojos del Señor. Y así es que hay iglesias que parecen muy avivadas pero realmente en los ojos de Dios no son espirituales, no están confiando en el Espíritu del Señor y el Señor les va a reprender. Y hay otras iglesias, entonces tienen más un aspecto de personas que trabajan duro para el Señor, pero realmente no tienen un gran amor por el Señor. Otros trabajan duro, pero no tienen discernimiento y están permitiendo malas cosas en la iglesia. Y así que hay iglesias poco amables, aunque trabajadores, otros trabajadores, pero no tienen discernimiento de lo que es bueno y malo realmente. La última iglesia es la Odisea, que es una iglesia tibia, dormida, y así hay, por lástima, muchas iglesias así en los últimos días. Muchos han pintado esto, como he dicho en el pasado, cuando enseño esto,
que es casi un cuadro de la historia de la iglesia cristiana. La primera iglesia de Éfeso aquí es un cuadro muy interesante del primer siglo de las iglesias después de resucitar Jesucristo de los muertos. Lo que llamamos los padres de la iglesia, ¿verdad? En ese siglo, en 2 siglos, tenían mucha enseñanza, servían al Señor, pero luego se enfriaron bastante y era como el primer siglo de la etapa cristiana. Luego encontramos una etapa de 200 después de Cristo hasta 400, que hay mucha persecución en la iglesia. La segunda iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida y parece que indica mucho acerca de esa iglesia. El año 500 después de Cristo por delante comenzó realmente la iglesia católica en ese tiempo y entonces empezó a entrar malas doctrinas en las iglesias y entonces los árabes conquistaron Europa y conquistaron Jerusalén. Y entonces por 1000 años teníamos la Edad Media, la Edad Oscura, y parece que las próximas iglesias pintan como las diferentes etapas de la Edad Oscura. Y entonces tenemos un nuevo alumbramiento, ¿verdad? Un despertar en las iglesias un poco antes de la Reforma Protestante, y entonces con Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y parece que eso es como la iglesia de Filadelfia, donde hay más despertar y más bendición del Señor. Pero entonces, en los últimos años, la iglesia de la Odisea es lo que es típico de la iglesia a través de los últimos siglos, que hay una iglesia ni frío ni tibio, que estamos con riquezas y comodidades, pero no tenemos un celo misionero. Y así que tenemos que orar, Señor, regrésanos este celo misionero de Filadelfia en vez del estado dormilón de la Odisea. Pero va a ser muy común, dice, en los últimos días. Así que es un cuadro de la historia de la iglesia, pero a la vez muchas iglesias tienen aspecto de una iglesia o de otra, pero todas las iglesias tenemos una migaja de todas las 7 iglesias. Y por eso hay advertencias, cuidado con eso. Y entonces alabos y bendiciones por fidelidad, especialmente es la palabra que se usa. Y así oremos que todos podamos tener esa fidelidad para la gloria del Señor. Así que no vamos a leer ahora los 2 capítulos, pero déjame leer algún versículo o 2 de cada iglesia para que puedan ver el bosquejo por encima. Y entonces el miércoles que viene, si todo va bien, yo vendré entonces para predicar acerca de Éfeso como la primera iglesia de los 7. Pero aquí tenemos para comenzar las 7. Comenzando con Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 1. El Señor primero se presenta a sí mismo. Escribe al ángel, o sea, al pastor, el mensajero, que da el mensaje. Ángel, el mensajero, el pastor da el mensaje. El mensajero de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recuerda que el Señor está diciendo, los pastores deben seguirme a mí, están en mi mano. Así que hacer lo que yo quiero, y si son obedientes, yo voy a guardarlos y bendecirlos, ¿verdad? Están en mi mano. Así que el pastor de Éfeso está en mi mano, y yo estoy andando en medio de esa iglesia para ver qué hay bueno y qué hay de malo, ¿verdad? Así que está allí para guardar y proteger como guardia, pero a la vez es como un profesor, ¿verdad? En el colegio que camina por la clase estando seguro que todos los alumnos hacen sus deberes, no están mirando el papel del otro alumno al lado para que estén aprendiendo las cosas bien. Así que el Señor guardando y vigilando por cosas buenas y malas para bendecir o para castigar. Así que cada iglesia tiene como versículo 2, yo conozco tus obras.
Y allí es que el Señor sabe lo que somos en nuestra familia, en nuestras vidas. Otros pueden conocernos de alguna manera, pero cada iglesia comienza con eso. Yo conozco sus obras. Y entonces dice, ustedes, tienen arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar los malos, has sufrido, has trabajado. Pero versículo 4, tengo contra ti. ¿Quiere leer versículo 4 conmigo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Así que muchas veces aquí hago chistes, ¿verdad?, de matrimonios, porque uno se casa creyendo que ya están tan enamorados, nunca van a tener problemas, tendremos una vida feliz, ninguna discusión en absoluto en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces pasamos, 2 días, 2 semanas máximo, y viene la primera discusión, y todo no es durazno y crema y azúcar como pensábamos. Y así es que a veces con los años perdemos ese primer amor por lástima. Y esto es lo que pasa aquí, que el Señor está diciendo, muchas iglesias han trabajado duro, pero ya con los años han dejado de trabajar tanto. ¿Conoce usted a alguien, a lo mejor personas en esa iglesia, a lo mejor usted, que había un tiempo en tu vida que estabas trabajando mucho para el Señor, con celo, con entusiasmo, y llegando los años ya no tanto, has perdido tu primer amor? Aquí encontramos entonces que el Señor está reprendiendo eso porque 1 Corintios 13, si haces cualquier cosa, si sufres por mí, si sacrificas por mí, pero no lo haces por amor, solo para ganar fama o mantener tu buen nombre, entonces nada sirve. Y así es que el Señor en Éfeso está alabándoles por ser fieles al principio, pero dice, ya es tiempo para volver a hacer tus primeras obras. Tú debes enamorarte de mí otra vez, ¿verdad? Yo sé que en mi matrimonio eso ha pasado, que pasaron años, que ya con los niños creciendo, que perdí el entusiasmo del matrimonio. Y entonces ya llegó un tiempo que el Señor me reavivó, ¿verdad? El amor en el matrimonio. Y es lo que pasa muchas veces con nuestra vida cristiana. El Señor dice, tienes que reavivar ese amor por ti y servirme no solo porque es un hábito. Yo no sé cuántas iglesias donde he predicado muchas iglesias, centenares de iglesias. Y la mayoría casi, puedo decir, ¿verdad? Tienen mucha gente que van porque es su deber de ir a la iglesia. Ahí están. A lo mejor fielmente ocupan su silla en la iglesia. Hay iglesias que hasta cada miembro siente que tiene su silla preferida. Vanessa y yo tenemos nuestra silla preferida, ¿verdad? Hasta una almohada especial para nosotros, ¿verdad? Pero si alguien se sienta allí, no voy a decir nada. Pero hay personas que dicen, no, estás sentado, vienes de visita, no sabes que yo soy el miembro más antiguo de esta iglesia y vas a sentarte donde yo me siento, ¿verdad? Y así es, que hay personas que van, pero solo de hábito, y así para calentar bancas. Pero de hecho es que tenemos que aprender la necesidad de buena doctrina, la necesidad de defender la fe como hacen en Éfeso. El Señor les alaba por eso, de su discernimiento, de defender la fe, de luchar para el Señor. Pero con el tiempo, si lo hace sin amor a las almas perdidas, sin amor al Señor, no sirve de nada. Así que es la necesidad de buena doctrina, fidelidad, pero sobre todo de amor como el motivo de todo eso para la gloria del Señor. Y si no, dice en esta sección, el Señor puede venir y quitar el candelero de su lugar. Eso habla mucho en la historia de la iglesia, que Dios mandó de Jerusalén el mensaje. Los de Jerusalén no querían recibirlo y predicarlo. El Señor lo mandó a Antioquía, de Turquía. Allí entonces ya perdieron su interés en servir al Señor. El Señor empezó a usar personas en Europa,
Ellos no querían servir al Señor. El Señor con los años empezó a usar los Estados Unidos para enviar la mayoría de misioneros. Quitó su candelero de un lugar para ponerlo en otro lugar, en otro. Y ahora, sinceramente, los Estados Unidos ha perdido su entusiasmo de servir al Señor. Cuando yo estuve en la Universidad Cristiana, teníamos 5,000 alumnos. Y ahora, con la gracia de Dios, tienen 1,500 o 2,000. Y ha bajado más que eso. Y la mayoría que ya realmente están en línea o viven en el pueblo, lo que sea. Pero tienen muy, muy pocos. Había 1,000 jóvenes entrenando para ser pastores y misioneros en mi clase. Teníamos una aula de más de 1,000 personas y se llenó cada lunes con jóvenes entrenando ser pastores. Y ahora tú vas a la misma universidad, tenían que cerrar su programa de evangelismo. Nadie quiere ser evangelista, todos quieren ganar dinero en negocios o lo que sea. Han tenido que cerrar otros programas de ministerio, ¿verdad? No sé si tienen 20 posiblemente que quieren ser misioneros de los 1,000 jóvenes. Tienen 50 o a lo mejor hasta 100, no sé qué, de los que están en la clase donde yo estuve. Y que para eso tienen que traer de otros lugares. Y eso no es solo la universidad donde fui yo. Eso es típico en la mayoría de universidades cristianas en los Estados Unidos. Aquí tenemos en la oración, estamos orando por 7 jóvenes que quieren ser misioneros. Gracias a Dios que a través de los años, Marcio y los Shapiyama, ¿verdad? Alguno aquí, otro allí, el hermano Torres, Francisco, ¿verdad? 3 o 4 han salido. Pero el hecho es que no es lo que debe ser. Me gustaría cada año ver jóvenes salir de la iglesia y decir, yo quiero ser un misionero, orar por mí. Yo quiero ser un pastor, orar por mí. ¿Cuántos de los jóvenes en nuestra iglesia ahora tienen entusiasmo para querer ser misioneros? ¿Cuántos? Según sepa, 0. Y eso ha sido por varios años. Tienen interés de muchas cosas, pero no tienen interés en ser misioneros por varias razones. Así que el Señor creo que está quitado casi su candelero de los Estados Unidos y muchos sudamericanos, algunos de Corea, algunos de África, están muy entusiasmados para servir al Señor. Pero sinceramente estoy mirando ahora las universidades en México, que cuando yo enseñé en un par de esas universidades, había no sé si 200, 150 alumnos más, 300 a veces, y ahora no sé si tienen 40 o 50 en una universidad, a lo mejor 7 en otra universidad, ¿verdad? En Puerto Rico ya me dieron mi doctorado allí, ¿verdad? Y allí entonces había, no sé si 100 alumnos, les enviamos dinero para construir más aulas de estudio y todo porque estaban creciendo. Y ahora no sé si tienen una docena de alumnos que van allí para estudiar. El hecho es que hasta en el mundo hispano, no sé cuánto más tiempo el Señor va a tener su candelario allí. Pero así con las iglesias. Si no somos fieles, el Señor dice, mira, no voy a usar esta iglesia más. Voy a poner la llenura del Espíritu Santo en otra iglesia por allí. Y allí me van a servir. Oremos que el Señor así obre. En Filipinas hay un movimiento un poco, diferentes partes del mundo, pero cuando ya casi todo el mundo nos está mandando muchos misioneros, me pregunto si ya es tiempo para venir al Señor Jesucristo. No es seguro. Puede ser que el Señor está diciendo, mira, durante la Edad Media, por 1000 años, no salieron nadie para ser misioneros. Solo había monjes por allí, ¿verdad? Y entonces Dios empezó la Reforma Protestante y empezaron a salir misioneros después de la Reforma Protestante. Y a ver si Dios permite otra vez otro despertar antes de venir Cristo. No digo que no, pero Dios es el que sabe. Puede ser un tiempo que ya viene el Señor Jesús.
Muy bien. Después de Éfeso venía un tiempo de pruebas. En Esmirna, capítulo 2, versículos 8 al 11. Capítulo 2, 8, escribe el ángel de Esmirna: yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto, y yo conozco tus obras. Otra vez el Señor está diciendo, ustedes necesitan a alguien que sabe lo que es vivir y morir y vivir otra vez. Porque aquí está hablando de mártires. Y algunos de ustedes van a ser mártires y llegaron a ser mártires en Esmirna. Y así que yo quiero que tú sepas que yo conozco tus obras, yo estoy contigo y yo que reavivado puedo reavivarte a ti también si tú tienes que morir por mí. No temes sufrir por el Señor, aunque sea muerte con leones o gladiadores, como en aquel tiempo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Y así encontramos versículo 9, yo conozco tus obras, como trabajas por mí, pero también conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero espiritualmente tú eres rico. Y yo sé de la blasfemia de los que dicen que son judíos, pero versículo 10, no temas lo que va a padecer. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, pero versículo 10, sé fiel a mí hasta la muerte. Primero tenemos una iglesia que nos enseña a amar al Señor en nuestro servicio. Segundo, tenemos una iglesia que nos enseña a sufrir por el Señor. A pesar de todo, creer que el Señor está con nosotros, vigilándonos y bendiciéndonos y usando la persecución para su gloria y hasta para nuestro bien. Luego tenemos Pérgamo. Aquí tenemos la iglesia del peligro de cristianos falsos. Muchas veces en las iglesias a través de los años entran miembros que dicen que creen lo que dice la doctrina, dicen que son salvos, pero el pastor, cuando les bautizo, digo, le bautizo bajo tu profesión de fe. Yo solo puedo saber lo que usted profesas. Y hay personas que entran a la iglesia y profesan la fe, pero no tienen la fe. No son sinceros de verdad. Yo me pregunto con algunos jóvenes que yo he bautizado los años, si algunos de ellos nunca eran salvos de verdad. Muchos de sus propios hijos, de los que están aquí, y usted me entiende lo que estoy diciendo, no tienen interés en servir al Señor y Dios es el juez y son salvos. Pero así son cristianos fríos y un poco falsos incluso. Y así dice en versículo 12, dice el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene en versículo 12, la espada aguda de 2 filos, dice esto. Wow, ¿cómo se presenta? Ya no como el que murió y resucitó, ¿verdad? Ya no como el que anda en medio de ellos para bendecir. Ya es el que dice, mira, esta espada no es solo para pecadores, es también para cortar lo mal de iglesias y cristianos. Y así es que la palabra de Dios tiene 2 filos, ¿verdad? Para cortar de lo malo, ¿verdad? Versículo 13, yo conozco tus obras otra vez, donde mueres, es el trono de Satanás, pero no has negado mi fe. Hasta tienes un testigo Antipas que llegó a ser un mártir muerto, ¿verdad? Versículo 13, pero versículo 14, tengo algunas cosas contra ti, 2 en particular. Tiene gente con la doctrina de Balaam, primero, versículo 12, doctrina de Balaam. Versículo 13, otros son nicolaitas, que yo aborrezco. Ustedes están permitiéndoles en la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Balaam, el pastor Esteban habló de él el domingo por la noche de interés, ¿verdad? Pero del Antiguo Testamento, Balaam solo quería dinero. Quería profetizar, hasta estaba dispuesto a maldecir el pueblo de Dios si Balaam le diera dinero. Servía al Señor para dinero. Y así hay cristianos que realmente su vida es para ganar su dinero, para comprar una casa, para comprar su carro,
para tener ropa decente, para tener comodidades. Y así que estamos aquí en la tierra porque Dios me puso en la tierra. Dios me puso aquí para comprarme una casa y un carro y vivir cómodamente. Por eso Dios me puso en la tierra. ¿Usted cree eso? Creo que no, ¿verdad? Creo que Dios nos puso en la tierra por otro propósito. Gracias a Dios por la casa que nos da aquí para poder vivir, el carro que nos da para el transporte, para poder dar el evangelio a la gente alrededor de nosotros. Pero no estoy aquí para una casa, un carro o ropa. Estoy aquí para el Señor. Y esas cosas son conveniencias. Pero ¿cuántos cristianos se convierten en Balaam? Sirven al Señor, pero por dinero un poco, ¿verdad? Y entonces tiene allí Nicolaitas. Nico significa reinar. Y laico es una persona normal, típico, no es ministro. Los ministros que quieren reinar, gente que quiere reinar sobre otros. Hay personas en la iglesia que, mira, yo voy a esa iglesia porque yo soy un líder en esa iglesia. Y yo quiero liderazgo, esto es lo que yo quiero. Y así hay personas que quieren dinero como cristianos y hay otros que quieren un poco de respeto y reinato, digamos, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, cuando permites personas en la iglesia que realmente no son cristianos sinceros, que quieren ganar almas y orar y servir al Señor, solo quieren su nombre como un líder en la iglesia, o solo quieren vivir para cosas materiales, dinero, pero realmente no para servir al Señor, va a tener problemas en su iglesia. Y allí es como en la entrada en la Edad Media, podemos decir, ¿verdad? Cuando comienza eso en la historia. Pérgamo, la espada amenazadora, ¿verdad? Aunque en versículo 17 el Señor les ofrece 3 bendiciones si pueden dejar las cosas del mundo. Y vamos a hablar de eso en el futuro. Versículo 18, tenemos la iglesia de Tiatira, ¿verdad? El Señor dice, yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejante a bronce bruñido, dice esto. La espada podría cortar cosas malas, pero aquí estamos hablando de ojos de fuego que le penetra para hacerte sentir mal por tu pecado, y pies de bronce bruñido, hablamos de esto que es para machacar, para juzgar, para atropellar. Y así el Señor está diciendo, mira, esta iglesia de Tiatira va a sentir mi juicio duro. Voy a atropellarles, voy a machacarlos en juicio, porque ustedes, esto es la pura Edad Media, cuando no están sirviendo al Señor, no están siendo fieles al Señor. Y así el Señor está diciendo que Tiatira es el peligro de mala doctrina, que no solo tiene interés en dinero o interés en ser alguien, pero ya están permitiendo hasta mala doctrina, porque a lo mejor alguien entra en la iglesia que dona mucho dinero a la iglesia, pero trae mala enseñanza. Y hay iglesias que dicen, oh, hermano, tú das mucho dinero, ok, sube para predicar o sube para enseñar la clase, porque tú, oh, ok, entonces ya enseña malas cosas, mala doctrina. Y es lo que habla aquí entonces, versículo 20, habla, tengo unas pocas contra ti, tú tienes en medio de usted Jezabel. Y así que dice, ella les enseña a la gente a fornicar con ídolos, en otras palabras, a cooperar con iglesias que no creen la Biblia, que no sirven a Dios, y entonces una iglesia ecuménica, una iglesia unida en mentiras. Y así que prefieren perdonar a todos en vez de predicar la verdad. Y dice que Jezabel dice, tú puedes tomar un poco, tú puedes beber un poco, tú puedes ir al cine un poco, tú puedes hacer las cosas mundanas, no le importa eso, puedes jugar con el mundo. Y allí el Señor está diciendo, tú tienes Jezabel en tu iglesia, que está enseñando a la gente que no hay cosas malas en cosas mundanas.
y está la gente disfrutando con el mundo. Es como una fornicación espiritual. Y si llega una iglesia que dice, mira, podemos cooperar con iglesias que no enseñan la Biblia, podemos cooperar con otras iglesias que no son fieles al Señor, y entonces ya tiene este espíritu de ecumenismo, y esto llega al último. Y Dios dice, ya vienen los pies bruñidos. Tú quieres una cama, voy a echarte en la cama de aflicción, de trabajo, de tribulación. Eso en versículo 22, ¿verdad? ¿Quieres adulterar? Ya vas a aprender qué es esto. Y casi no dice mucho bueno de esta iglesia, ¿verdad? Pero dice en versículo 25, pero no, hay algunos que todavía son fieles, ¿verdad? Versículo 24. Pero vosotros, los demás que están en tierra, que no tienen esa doctrina, no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo. Parece que hay unos cuantos en esas grandes iglesias, uno aquí, otro allá, que todavía no ha doblado la rodilla a Baal o lo que sea, pero así dice, mira, no voy a ponerte más carga que decir arrepiéntete, hasta salir de esa iglesia, pero no voy a juzgarte a ti tan duro como voy a juzgar a los que están enseñando a otros a hacer lo malo. Y así es que en eso Dios siempre tiene su remanente por allí, pero no tienen ellos ni grandes bendiciones. Solamente Dios dice, no voy a juzgarte a ti tan duro como los otros en tu iglesia que están adorando, ¿verdad?, malas doctrinas y malas cosas. Luego tenemos después Pérgamo y Tiatira. Tenemos Sardis en capítulo 3. Dice el ángel de los 7 espíritus, las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Así que afirma las cosas que están para morir. Todavía no he hallado tus obras perfectas. Versículo 4. Tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Otra vez, tiene unos cuantos que no han manchado sus vestiduras, pero todos estos de Pérgamo, Tiatira, Sardis, es como las etapas de la Edad Media en la historia de la iglesia, donde casi no hay cristianos. Uno allá, otro acá, porque el Señor prometió que siempre tendrá su gente fiel, pero el hecho es que tiene allí que el Señor sabe todo. Y así está diciendo que, miren, realmente no hay nada bueno en ustedes tampoco. Todos te alaban. Ya están comenzando en lo que llamamos la Alta Edad Media, antes de venir la Reforma Protestante. Y allí la iglesia tiene fama, la iglesia católica especialmente, fama de grandeza, de poder, y el Señor dice, mira, tú tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos, en todo el mundo, que tienen grandes números de personas, tienen nombre de vivo, pero realmente se basan en la música rock and roll, se basan en teatro, se basan en fiestas. Tú vas a sus iglesias y siempre hay películas y música de baile, cosas así. Se llenan, tienen nombre de vivo, pero están muertos delante del Señor. Y entonces sale con la Reforma Protestante y después con el movimiento misionero. Es como la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice allí entonces, escribe la iglesia de Filadelfia: este es el santo, el verdadero, que tiene llave de David, que abre y no cierra. Yo conozco tus obras y tienes una puerta abierta. Versículo 8, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Así que yo entrego de la iglesia de Satanás a los que dicen ser judíos y mienten, que se postran a tus pies. Yo te he amado. Así que dice allí, guarda las cosas con paciencia. Aquí tiene una iglesia que pasa por gran tribulación, como los primeros misioneros de la iglesia en los años 1700. Después de la Reforma Protestante, 1800, pero muy fieles, sufriendo para el Señor, pero una iglesia avivada.
Filadelfia significa amor fraternal. Tenía un gran movimiento misionero que comenzó entonces. Allí comenzó con Guillermo Care, con Adoniram Judson, ¿verdad? Allí comenzaron con Hudson Taylor, con grandes misioneros que ya muchos movimientos misioneros están a base de lo que pasó en aquellos días. Y así es, una iglesia avivada que ama al Señor. Allí entonces comenzaron escuelas cristianas y movimientos de muchos misioneros que salieron. Pero entonces, para terminar, capítulo 3, la Odisea, versículo 14, yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo sé todas las cosas que pasan. Yo no tenía nada malo que decir de Filadelfia. Cuando es una iglesia que me ama y me sirve, son fieles a la palabra, no voy a hablar mal de ellos. No hablo mal de Sardis, la segunda iglesia, o Esmirna, la segunda iglesia, ¿verdad? Que sufrió por mí. Pero con esta iglesia de la Odisea, es como típico de las iglesias en los últimos días, versículo 13, 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por tanto como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Usted dice que yo soy rico, no necesito nada. Pero al final, versículo 17, eres miserable, pobre, ciego, desnudo, y tú necesitas comprar de mí oro fino, que no tiene valor ni precio, que es la llenura verdadera del Espíritu y la verdad de la palabra de Dios. Y así que encontramos con la Odisea, versículo 20, uno de los versículos que usamos para evangelismo, pero realmente habla más de la iglesia. ¿Quiere leer conmigo versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere tendrá una corona. Pero el Señor está fuera de la iglesia, llamando a la iglesia de la Odisea. ¿Me van a dejar entrar? Hay muchas iglesias que, como la otra iglesia, tienen nombre de vivo, pero realmente Cristo está afuera. No necesitan el Espíritu de Cristo si tiene sus cosas, sus intereses. Pero allí tiene gente que dice, nosotros somos mejores que otras iglesias. Nosotros somos ricos, nosotros somos inteligentes. Y el Señor dice, usted necesita verdadera riqueza espiritual y necesita sabiduría espiritual, no las cosas que usted cree que tiene. Y así que oremos que no seamos tibios, sino calientes para el Señor Jesucristo, para querer servirle llenos del Santo Espíritu. Cada iglesia tiene algo para enseñarnos de bueno y de malo, que nos guardemos de mala doctrina, que nos guardemos de ecumenismo, que nos guardemos de trabajo frío, sin amor a la gente, pero que seamos fieles en servir al Señor, trabajar para el Señor con un corazón misionero. En Filadelfia dice, yo tengo una puerta abierta. Yo soy el que abro puertas o cierro puertas. Para ustedes he abierto una puerta misionera donde pueden ir y servirme. Yo creo que el Señor ha abierto para nosotros como una iglesia, digamos, de Filadelfia, de amor fraternal. Muchos dicen eso de esta iglesia. Esta iglesia tiene mucho amor. Gracias a Dios que sea así. Puede siempre ser mejor, ¿verdad? Pero el hecho es que a veces, si tenemos una iglesia de amor de verdad, Dios dice, para ustedes tengo una puerta abierta. ¿Van a pasar por esa puerta? Porque un día, pues cerrar la puerta. Y no van a poder reunirse aquí. Nosotros miramos eso hace 2 años, ¿verdad? ¿Cuántas veces durante COVID pudimos reunirnos en el local? Si Dios quería permitir al gobernador cerrar las iglesias de California, Él iba a cerrar las iglesias. Y así es el diablo. El Señor lo permite a veces para ver si nosotros podemos ser fieles a Él. Posiblemente en día de resurrección podemos tener otra reunión afuera en el parking como hacemos, ¿verdad? Cada año ahora como estilo de fiesta de tabernáculos, recordando cuando tenían que vivir en tabernáculos, ¿verdad? Para salir de Egipto. Y así como un recuerdo que Dios nos ha permitido, ¿verdad?
tenía reuniones afuera en el pasado cuando el gobierno quería pararnos. Así que oremos que el Señor obre grandemente para que podamos servirle y honrarle como Él merece. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.